Muy bien. Damos a ustedes la más cordial bienvenida a una conferencia más de la serie de la Cátedra Especial Ezequiel Chávez. Esta cátedra está dedicada básicamente a describir los avances más recientes que ligan el comportamiento humano con la salud. Y esta liga, esta relación, no solamente es una relación multifactorial, sino que es una relación que requiere someterse a prueba en términos de cuál es la contribución de una serie de factores para el desarrollo de problemas de salud física y para el desarrollo de problemas de salud mental. En la primera de esta serie abordamos el punto relacionado con una gran cantidad de mitos que hay alrededor de la psicología en general, de la psicología de la salud, y el resto de las conferencias de la serie está dedicado a ver cómo la investigación sistemática que ha precedido al análisis de los factores que propician estos problemas de salud están documentados con un buen nivel de credibilidad, es decir, que están documentados con buena metodología y sobre todo con análisis de qué tan convergentes son los resultados de la investigación, es decir, cuántos estudios apuntan en la misma dirección. Y entonces así es como hemos conformado este tipo de presentaciones, estas presentaciones. El día de hoy vamos a hablar de cómo hay una serie de factores dentro de la interacción familiar que se han estudiado como fuente del desarrollo de quejas físicas, fuente del desarrollo de quejas en el sentido médico, no solamente las quejas descritas verbalmente, sino quejas documentadas con sintomatología confirmada por expertos, por especialistas médicos. Nuevamente está derivado de un análisis sistemático de la investigación sobre esta área y lo más claro es que estos factores, cuando uno va viendo el contenido del resto de las conferencias, se va notando mucho cómo se van combinando con otros factores que se han documentado en otras investigaciones e incluso en otros momentos, pero que al final acaban construyendo, acaban armando las explicaciones completas, las explicaciones articuladas de cómo se van desarrollando estos problemas de salud. Como decíamos, se deriva de un metaanálisis de la literatura de investigación. ¿Cómo se hizo esto? Esto se hace a través de la selección de una línea de investigación. Por ejemplo, ¿qué tipo de factores suelen preceder a una queja de salud específica, gastrointestinal, cardiovascular, de otros problemas crónico-degenerativos, etcétera? Y se encuentran estudios que buscan contestar preguntas de investigación específicamente relacionadas con ese tipo de problemas de salud y que son pertinentes a los antecedentes que se van conociendo sobre ese tipo de problemas. Segundo, un análisis cuidadoso, selectivo, cauto de estudios con la metodología más sólida publicados en las fuentes indizadas de mayor impacto, es decir, aquellas que reciben más atención de otros expertos en el tema cuando están buscando antecedentes a sus propios estudios. Y la tercera es una organización de la reseña por subárea de contenido, que es justo lo que vamos a ver hoy en términos de cuáles parecen ser los factores predictores de algunos de los problemas más específicos de salud y cuyo análisis pasó por esta secuencia de puntos. Y como decíamos hace un segundo, hay una atención especial a la convergencia o a la divergencia de los hallazgos. Mientras más convergencia, hay más credibilidad en el sentido de que investigadores en sitios muy diferentes del mundo, muchas veces que ni siquiera se conocen mutuamente, han hecho estudios que llevan a las mismas conclusiones. Si hubiera mucha divergencia, no podríamos saber a qué estudios creerle en términos de los resultados de sus investigaciones, pero con este procedimiento esto es mucho más certero
en el sentido de tener buenas conclusiones y mucho más confiable en el sentido de tener investigación clara detrás de estos análisis. En otras presentaciones se ha visto como uno de los grupos de factores más repetitivamente asociados a quejas tanto de salud psicológica como de salud física son lo que se han denominado por varios autores las familias de alto riesgo. Una familia de alto riesgo hace cosas que no hacen otras familias y dejan de hacer cosas que sí hacen otras familias, en el entendido de que hacen cosas innecesarias o dañinas para el funcionamiento y dejan de hacer cosas que funcionarían como protectoras de ese funcionamiento. Y la relación se ha establecido tanto con salud física a través de conductas de riesgo, a través del procesamiento emocional y a través de un componente también bien investigado que es la competencia social. Este esquema resume las más importantes relaciones investigadas en esta línea de trabajo en la investigación psicológica sobre salud física y mental. Primero, hasta arriba tenemos cuál es el contexto social y familiar, que nunca actúa solo. Este actúa en conjunción con factores genéticos, es decir, características biológicas heredadas por el individuo a partir de las características de sus ancestros y que lo coloca en una posición de ser vulnerable a unos factores o a unas variables, pero lo coloca en la posición de ser sólido, de ser menos sensible a otro tipo de factores genéticos. ¿A través de qué se manifiesta esto? Básicamente a través de un ambiente familiar socialmente riesgoso. ¿Qué quiere decir esto? Interpersonalmente riesgoso. Son las relaciones personales entre los miembros de la familia que después se extiende a miembros de otras comunidades, como la escuela, desde el kinder hasta el profesional, o con otros factores o con otras personas que rodean al individuo y que acaban explicando este desarrollo de problemas de salud. Normalmente estas familias socialmente riesgosas se caracterizan por ser unas familias frías, negligentes, que no dan apoyo emocional. Y esto se convierte en una gran cantidad de conductas que ahora mismo se están investigando tanto en México como en otros países. ¿Cómo actúan estas familias? A través de tres vías. Ustedes ven dos vías directas hacia abajo con las flechitas y una vía por el lado derecho más indirecta que después interactúa con otros factores y que acaban explicando este tipo de problemas. Uno de las vías es precisamente la regulación biológica del estrés. ¿Qué sabemos? Lo que sabemos es que todo el mundo está estresado. El estrés sube y baja, es decir, se hace más intenso, se hace menos intenso, pero prácticamente todos los días de la vida hay algún nivel de estrés que puede ser muy pequeño o que puede ser tan grande que requiere una adaptación, por así decirlo, casi existencial muy rápida, que es precisamente lo que se necesita para manejar el estrés. La segunda vía es el procesamiento de emociones. ¿Qué es lo que pasa con el procesamiento de emociones? Lo que ocurre es que las emociones negativas, prolongadas, mal manejadas, acaban haciendo más importante el efecto del estrés. Y entonces, por eso tenemos esta flecha delgada, horizontal, que conecta estos dos cuadros de en medio, la regulación biológica del estrés y el procesamiento de emociones. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, desde hace probablemente más de 100 años, la investigación en psicología ha documentado claramente cómo hay una relación muy clara entre los problemas emocionales, porque cada reacción emocional viene acompañada con un cambio psicofisiológico, con un cambio neurofisiológico, y cuando estos cambios permanecen mucho tiempo, cómo se genera
esta vulnerabilidad adicional por la confluencia de estos factores. Y luego tenemos por el lado derecho otra vía un tanto más indirecta en el que un ambiente familiar interpersonalmente riesgoso, que es frío, negligente y no da apoyo emocional, se combina con otra característica que los individuos, el ser humano, va adquiriendo a lo largo de su vida, que es la competencia social, es decir, las destrezas interpersonales que le permiten a un ser humano buscar ayuda, encontrar ayuda, promover apoyo de otras personas, modificar el apoyo que se le da dentro de su propia familia, en otras comunidades, etcétera. Y entonces, como vemos, estas tres vías se combinan a lo largo del tiempo y en los estudios longitudinales se ha ido viendo cómo es que esta combinación acaba con los productos que vemos abajo, que son las conductas de alto riesgo para la salud ya en el individuo ya comportándose de esta manera, tal como el abuso de sustancias, conducta sexual riesgosa, etcétera, etcétera. Cuando esto se combina con estos tres factores, entonces tenemos esta situación de riesgo adicional. Y finalmente, cuando esto se prolonga, acabamos teniendo el producto o la consecuencia a mediano y largo plazo que está hasta abajo. Es decir, se desarrollan problemas de salud física y psicológica. Todo esto ocurre en momentos más o menos localizables, más o menos específicos. ¿Cuáles son estos momentos? Aquellos momentos que por representar una transición grande en la vida, acaban poniendo el valor del riesgo más alto. Por ejemplo, en el cuadro azul de la izquierda tenemos que hay efectos iniciales desde que el individuo es bebito en la infancia, pero que esta infancia cambia su ambiente o cambia su contexto cuando el niño crece. Cuando el ser humano va creciendo, van cambiando los escenarios en los que se desenvuelve. Quizá después de la familia viene el kinder, viene la primaria, viene la secundaria. La secundaria y también se combina con un cambio importante que suele darse en la adolescencia. Después de la secundaria viene el bachillerato y después o viene una relación laboral porque la persona necesita trabajar y se pone a trabajar, o bien cambia a otra comunidad que es una comunidad académica modificada que va del bachillerato para arriba, probablemente la licenciatura, los posgrados, etcétera. Y entonces, ¿qué ocurre? Se van agregando factores que o funcionan como protectores o funcionan como factores de riesgo, y esto se va acumulando a lo largo de la vida del individuo. Y finalmente, en la edad adulta también hay cambios vitales importantes. El empezar a vivir en pareja, el empezar a vivir con la familia propia de la persona, los problemas en el trabajo, los problemas con otros miembros de la familia. Y entonces, cuando vemos este cuadro completo, nos vamos dando cuenta cómo hay una gran cantidad de factores. Por eso decíamos hace un momento que se trata de un análisis multifactorial, y cómo esta gran cantidad de factores acaba definiendo a largo plazo qué es lo que ocurre con el ser humano en términos de su adaptación psicológica o de su adaptación al medio que le protege o que le pone en riesgo de enfermedades físicas. Otra vez tenemos que las familias de alto riesgo son rechazantes, no expresan afecto, no se involucran, no tienen buena disposición, no supervisan, hay poca cohesión, hay poca unión, hay poca calidez, hay sentimientos que se generan de desapego y falta de aceptación, y empieza a verse desde edades muy tempranas en el ser humano. Estas familias de riesgo no proveen el apoyo necesario para personas con vulnerabilidad genética. Este es un punto muy importante investigado por la doctora Nadine Kaslow. Ella lo que ha visto es que hay una combinación muy repetitiva, muy consistente, muy sistemática, que se ve en varios estudios desarrollados de manera completamente independiente,
y que algunos de esos estudios precisamente se hicieron con gemelos idénticos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los gemelos idénticos que comparten prácticamente de manera exacta la misma genética, sin embargo, en el crecimiento a los años, cuando ya son adultos, pueden tener quejas diferentes a pesar de que tienen una misma estructura, por así decirlo, biológica. Y lo que se ha visto es que estos gemelos idénticos, criados por separado, criados en familias separadas, justamente desarrollan quejas diferentes a pesar de tener el mismo pool genético, los mismos antecedentes genéticos, lo cual ha documentado o ha reforzado un hallazgo que se venía sospechando desde los años 40 del siglo pasado, en el sentido de que prácticamente todos los problemas de salud mental, psicológica, médica, etcétera, resultan de una combinación, siempre una combinación entre estos dos grandes grupos de factores que son la vulnerabilidad genética heredada con los efectos de crianzas que tienen las características que hemos estado viendo. Y se ha definido un tipo de crianza que es la que genera menos riesgo, es decir, la que parece generar más protección en contra del desarrollo de problemas de salud, tanto psicológica como médica. Se les ha denominado familias autoritativas, no autoritarias. Autoritario es otro tipo de familia que hemos visto en otras conferencias, tales como las propuestas de McDavid y Garwood sobre estilos de crianza en extremos de control, de falta de control, pero también de excesos o de niveles muy altos de afecto o niveles muy bajos de afecto. Las familias autoritativas son familias que normalmente se describen como familias, también se les ha llamado democráticas, en el sentido de que hay apoyo emocional, hay expresión del afecto, hay reconocimiento y crédito cuando el niño, cuando la niña, cuando el individuo hace esfuerzos adicionales por lograr algo, se le reconoce, se le da crédito, se le describe cómo fue su esfuerzo, lo que facilitó la obtención o el llegar a una meta. Hay disposición familiar, hay cercanía, están disponibles, están ahí, hay involucramiento parental, también hay supervisión. Las reglas en estas familias protectoras son reglas claras, son reglas explicadas, son reglas acordadas. Al individuo, al joven, al niño, etcétera, se le explica el porqué de una regla y se le explica cuáles son las consecuencias de que una regla no se siga. No se refiere a las consecuencias administradas por el propio padre o madre o por ambos, sino se refiere a la descripción a mediano y futuro o mediano y largo plazo de cómo una conducta que no se sigue o una conducta excesiva que se sigue llega a valores críticos en términos de problemas de interacción familiar, de problemas de salud. Otra es la retroalimentación descriptiva. Se acerca al niño y se muestra un avance importante, quizá en el kinder o en la primaria, y le decimos, bien, eso no es descriptivo. En cambio, si le decimos, a ver, ¿qué es lo que hiciste? Y le platicamos al niño cómo contribuyó cada cosa que hizo al lograr esa meta, ahí estamos dando retroalimentación descriptiva, que por cierto, está muy bien investigada también en la adultez. Un ejemplo importante en educación superior, desde los años 60, 70 del siglo pasado, los grupos que trabajaron con el doctor Fred Keller y que pusieron en marcha uno de los sistemas más eficaces de educación superior que se llama instrucción o enseñanza individualizada, justamente basa una parte importante de su efecto en que la descripción, la retroalimentación que se da al estudiante, y estamos ya hablando de estudiantes universitarios, es una descripción o una retroalimentación descriptiva. Es decir, se le dice cuáles fueron los componentes, los comportamientos, las tareas que llevaron a una consecuencia positiva o que no llegaron a una consecuencia positiva y por lo tanto hay que ir modificando. Esta retroalimentación es importante
Y claro, si además va acompañada por la expresión del afecto, esto va a tener efectos más importantes a mediano y largo plazo. Y un punto fundamental es que la disciplina sea consistente y en todo lo que se pueda que no sea aversiva. Está muy bien documentado en prácticamente toda la investigación del análisis experimental de la conducta, del análisis conductual aplicado e incluso investigaciones experimentales con animales que cuando las consecuencias son aversivas, solo se suprime una parte de la conducta, pero genera una gran cantidad de efectos colaterales negativos, desde afecto negativo, deterioro en las relaciones familiares, deterioro en las relaciones laborales o de pareja. Y entonces este estilo de crianza denominado autoritativo, que repito, no autoritario, es probablemente el documentado como el tipo de crianza en la familia que genera menos problemas o que a la larga se convierte en menos problemas de salud, tanto física como de salud psicológica. Y entonces podemos ir analizando cuáles son estas relaciones, de dónde surgen estos efectos a mediano y largo plazo. Una primera que ya mencionamos es la interacción ambiente-genética. Esta interacción es prácticamente indisoluble en el sentido de que todo ser humano, desde que nace hasta que muere, está expuesto a cambios determinados por su estructura biológica y cambios determinados por lo que ocurre en su ambiente social, en su ambiente físico, etcétera. El funcionamiento del sistema hipotalámico pituitario adrenocortical está muy bien documentado en cómo modifica reacciones físicas que acaban siendo de riesgo, entre otros factores liberadores identificados también en la investigación psicofisiológica, son la corticotrofina y en general los corticoides, porque hay una gran cantidad de sustancias que el sistema nervioso, por así decirlo, da instrucciones de liberar cuando el estrés no se quita o cuando el estrés es intenso o cuando el estrés viene acompañado por otros tipos de estrés que se juntan en el ambiente del individuo. Y esto produce una afectación fisiológica importante, documentada. Ya sabemos cuál es este mecanismo. Como hemos dicho en otras conferencias, hace apenas 40 años, quizás 50 años, no conocíamos el mecanismo mediante el cual un estrés sostenido, prolongado, mal manejado, se puede convertir en una gripa o en un tumor. No quiere decir que los cause, quiere decir que interactúa con estas otras variables de naturaleza fisiológica, genética, y que en conjunto, cuando actúan de manera prolongada, suelen producir cambios, no tanto genéticos, pero sí en el sentido de cuándo, en qué momento suele expresarse un gen que lleva a un problema de salud. Y es lo que se ha denominado como epigenética conductual, que es quizá una de las contribuciones más importantes dentro de la psicología en general y dentro de la psicología de la salud en particular. Esta afectación produce vulnerabilidad física. Se han documentado enfermedad isquémica del corazón, enfermedad crónica pulmonar, una propensión a las fracturas, cáncer, dermatosis, hipertensión, etc. Es decir, ya se vio esta relación entre estos grupos de factores. Y entre los factores de riesgo que destacan están precisamente los que habíamos descrito. Ambiente familiar con conflicto y agresión, y que reemplaza a estos tipos de interacción que hemos descrito de las familias autoritativas que no autoritarias, y son normalmente hogares fríos y negligentes. Y vamos a los hallazgos. La disensión, es decir, los desacuerdos serios e intensos en la familia durante la crianza, se asocia con mayor riesgo de padecer enfermedades y con otros indicadores de sufrimiento agudo 13 años después. Son estudios longitudinales, en este caso del grupo del Dr. Lundberg, y el alto riesgo para problemas de salud en el seguimiento persistió
aún después de aislar la contribución de problemas psicológicos y enfermedad mental en el momento inicial. Es decir, es más importante la disensión familiar para contribuir a estos problemas a que el hecho de que en la familia ya hubiera habido algún problema de salud mental o que hubiera habido un problema psicológico específico en otros integrantes de la familia. Muy interesante este hallazgo. Niveles altos de altercados y peleas en el hogar se asocian con más síntomas físicos un año después, aún aislando la contribución del nivel inicial de síntomas, y el conflicto también se asoció con mayores índices de depresión y de angustia. La exposición a conflictos familiares se asocia con menor estatura de la normal para la edad correspondiente. Este es un hallazgo muy importante. Y esto ocurre tanto a los 7 años de edad como en la edad adulta. Los participantes expuestos a conflicto familiar crónico intenso tuvieron mayor probabilidad de ubicarse en el más bajo percentil de la distribución de estaturas. Y vean los cambios, 31% en la niñez y 24% en la edad adulta. Es decir, este efecto permanece. Ahora, es muy importante señalar un punto al respecto de este estudio del grupo del doctor Montgomery, que no es que la exposición a conflictos familiares nos haga chaparros, por ejemplo. El problema no es ese, el problema es un problema de asociación con otros factores. Les doy un ejemplo real. Es muy probable que hayamos oído que las personas que le cantan a sus plantas tienen plantas más sanas, más fuertes, más hermosas, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que el cantar les está modificando los valores biológicos a la planta. No, se trata de un estudio correlacional, de asociación. Lo que pasa es que la gente que le canta a sus plantas es la misma gente que le pone su agua, la acerca al sol, le pone su abono, etcétera, y que esto es lo que hace crecer a la planta más, es decir, de una manera directa. Lo mismo pasa con el ser humano. No es nada más que los conflictos familiares ocurran y que esto afecte biológicamente el crecimiento. Quiere decir que las personas en estas familias de alto riesgo con conflictos familiares intensos y crónicos interactúan para otras cosas. Muy probablemente son menos cuidadosos con la nutrición de los hijos, son menos cuidadosos con el cuidado de su salud, etcétera. Es decir, siempre hay que recordar que algunos de estos estudios son estudios de naturaleza correlacional. Están buscando y han encontrado relaciones, asociaciones consistentes entre dos o más variables. Los bebés cuyas madres son menos sensibles crecen más lentamente que otros en el sentido del peso, menor peso para la edad. Aquellos cuyas madres dan poco apoyo y son menos capaces de dar asistencia, de dar apoyo, muestran mayor probabilidad de desnutrición crónica. Aquí está uno de los mecanismos que veíamos precisamente en el cuadro anterior. Niveles altos de conflicto familiar se asocian con peso menor que el normal en bebés, aún después de aislar la contribución de su peso al nacer y del peso y estatura de la madre. Este es un hallazgo también importante del grupo del Dr. Stein, así como de la preocupación de la madre por la forma de su cuerpo, la presencia de algún trastorno de alimentación. Es decir, es más importante la contribución del factor de arriba, los niveles altos de conflicto familiar, que de los factores, que el factor de en medio, que es la contribución de cuánto pesó el bebé al nacer y las preocupaciones de la madre al respecto de su propio cuerpo. Un análisis de curvas de crecimiento de adolescentes reveló 3 cosas. Primero, la conducta hostil y la falta de apoyo de los padres, así como sus conductas más negativas y menos positivas, son escalas de 2 extremos diferentes, predicen más quejas de salud física durante los siguientes 4 años. Las mujeres con una historia de maltrato sexual o no
durante la niñez manifiestan más síntomas físicos. Sus registros médicos vistos a lo largo de la vida muestran que padecieron o padecían más infecciones y otras enfermedades que mujeres sin historia de maltrato en la niñez. Los hijos de parejas con estilo parental negativo, como lo describimos al principio de la conferencia, muestran mayor índice de enfermedades en general en datos escalares provistos por las madres. Es decir, no solamente se documentan quejas médicas, sino que la madre, a la hora de reportar escalarmente este tipo de problemas, también dice sí, se enferma mucho más. Los niños cuyas madres no son hábiles dando consejo emocional a sus hijos tienen más enfermedades y salud general más deteriorada 3 años después. Otra vez, son estudios longitudinales con metodología bastante cuidada. El consejo emocional dado por los padres no parece asociarse con la salud de los niños. Ha habido varias explicaciones para esto. Una explicación es por así decirlo, el tiempo, el número de horas de contacto interpersonal directo entre el padre y los hijos en comparación con el de la madre y los hijos, que es muchas veces mayor el de la madre, y uno segundo puede estar relacionado con algunas variables de naturaleza cultural que hace que la retroalimentación que dé el padre sea de menos calidad o sea menos sistemática, menos consistente que los que da la madre. Los hombres que refieren una relación negativa con su padre o su madre muestran mayor probabilidad de recibir un diagnóstico de enfermedad 35 años después. Vean los datos, 85 a 91% de probabilidad de diagnóstico de enfermedad en comparación con 45 a 50% de esta probabilidad en los que refirieron haber tenido una relación positiva. Hallazgo muy importante del grupo del Dr. Rosek. Un ambiente familiar muy conflictivo se asocia con un perfil desfavorable de lípidos en plasma de los hijos, un dato directo del laboratorio. No hubo asociación entre conflicto familiar y el colesterol de las hijas. Otra vez, aquí puede haber unas series de explicaciones diferentes que pueden tocar lo cultural, pueden tocar estilos específicos en la familia y que acaban explicando cómo algunas asociaciones son mucho más intensas que otras asociaciones. Menor cohesión familiar, menor unión familiar se asocia con síntomas más graves en datos provistos por enfermeras que cuidan a niños con problemas de piel, es decir, en este caso, sobre el porcentaje del cuerpo cubierto por dermatitis atópica en estos pacientitos, en estos niños, en los servicios de las especialidades relacionadas con la piel. Los hijos de parejas con estilos parentales de poco apoyo tienen mayor riesgo de obesidad en la adultez temprana. Estamos hablando a partir de los 18 o 20 años. Y fíjense las distancias, 18% en comparación con 3% de obesidad en los hijos de familias que muestran apoyo armónico. Vean, son 6 veces mayor, es 6 veces más grande la probabilidad si hay estilos parentales de poco apoyo que si no los hay. Pero no solo eso, esto ocurrió aún después de aislar la contribución del sexo y del nivel de masa corporal en la niñez. No es que se pueda decir, pues era gordito desde chiquito. No, hay una contribución que empieza quizá en la niñez, pero que sigue ocurriendo a lo largo de la adolescencia hasta la edad adulta. Y en efecto, niños de los que se ocupan poco muestran mayor probabilidad de ser obesos. Ahora comparen 29% contra 4%. Así de serio es el peso relativo de la falta de una interacción familiar adecuada
para la generación de problemas de salud que se convierten en problemas de salud adicionales o en probabilidades de salud adicionales para enfermedades crónico-degenerativas. Los niños y adolescentes cuyos padres dan poco apoyo emocional, escasa expresión de afecto y solución defectuosa de conflictos muestran peor control metabólico de su diabetes. Esto en niños diabéticos, casi siempre de diabetes tipo 1, que es la que suele empezar temprano y que es más de tipo estructural. Hombres que refieren haber tenido relaciones familiares más negativas y menos positivas, otra vez, ambos lados de las escalas, muestran mayor riesgo de cáncer documentado en laboratorio. Esto, o clínicamente, esto aún después de aislar la contribución de factores tales como edad, consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso y niveles de colesterol en sangre que sabemos que son predictores o que son factores de riesgo para diagnósticos de cáncer. ¿Cuáles parecen ser los mecanismos mediadores? ¿Qué sabemos de cómo ocurren estos efectos? Primero, afectan al sistema simpático adrenomedular, pero también afectan al eje hipotalámico pituitario adrenocortical. ¿Qué es lo que ocurre? Afectan la carga alostática que acelera el proceso de envejecimiento celular en el ser humano. Esto incluye enfermedades crónicas, disfunciones cognitivas y atrofia del hipocampo. También investigaciones importantes, como en todos los cuadros, la referencia específico que encontró esta relación. El sistema simpático adrenomedular se han propuesto dos modelos. Una primera es que activar repetidamente el sistema va produciendo este factor agregado, va produciendo este factor de riesgo que se suma a los anteriores. Y la segunda propuesta, también con algunos datos buenos, es que la interacción interpersonal hostil incrementa la frecuencia de las interacciones conflictivas a largo plazo. Y esto interactúa a su vez, acaba produciendo el efecto del modelo 1. Es decir, ha habido activaciones repetidas en el sistema que propicia estas afecciones médicas. Niños, no niñas, otra vez, muestran mayor reactividad a estresores de laboratorio, bien documentado, pero esto a la larga propicia enfermedades cardiovasculares y reducción de la activación parasimpática que sabemos que está más claramente relacionada con estados de relajación profunda y de control emocional. En el otro caso, el hipotalámico pituitario adrenal, hay afectaciones documentadas, sistema inmune, crecimiento, maduración sexual retardada, daño al hipocampo, daño cognitivo y eventualmente diagnósticos de depresión. Se ha visto tanto en animales como en estudios clínicos en monos rhesus, por ejemplo, después de un estresor, disminuye la reacción al estrés cuando hay contacto ventral con la madre. Esto también le pasa al humano, el contacto físico, el sentir protección física, el sentir apoyo, el sentir que se está protegiendo de un daño externo, modifica esta reacción psicofisiológica que retroalimenta el estrés. Hay hiperreactividad que interactúa con los estilos de apego. ¿Por qué? Porque a la larga, a los años, un estilo de apego defectuosa acaba haciendo que esta relación también defectuosa hipotalámico pituitaria adrenal se haga crónica y empiece a facilitar el deterioro de la salud física a través de, entre otras cosas, de que hay hiperreactividad que interactúa con los estilos de apego, hay más reacción de alarma si el apego no es seguro, y hay un modelo animal de estimulación en la crianza. Por ejemplo, se ha hecho con ratas bebés manipuladas manualmente. A la hora que están estresadas estas ratitas pequeñas, se les coloca en la mano del experimentador y se les cubre dándoles calor con las palmas de la mano y dándoles seguridad y oscuridad. Y esto reduce de una manera importante el comportamiento que se registra ante situaciones estresoras. El sistema serotonérgico también se afecta.
está claramente relacionado con depresión, agresión, conducta suicida y abuso de sustancias. Se ha visto también, monos, hay afectaciones en el sistema serotonérgico por crianza deficiente. Experimenta el alelo diferente en serotonina y diferentes tipos de crianza, es decir, la carga genética o algunas características genéticas se van modificando a través de esta interacción deteriorada con el ambiente físico y el ambiente social. La madre tiene un factor protector muy importante y todo parece indicar que hay una transmisión intergeneracional de este tipo de conductas. Por eso se dice que hay problemas psicológicos y problemas de salud física que ocurren y que corren en las familias, pero lo que no se nota a veces es cómo han estado contribuyendo de una manera importante los factores genéticos y los factores de interacción humana. Tenemos más, en efecto, esto está documentado con más investigaciones. Una mayor cohesión organizada, estas familias estructuradas que funcionan en un momento uno, se asocia con menos conductas de riesgo 6 años después. El caso de las adicciones, menos apoyo materno y la falta de cuidados, reconocimiento y valoración de lo que hace el niño se asocia con mayor abuso de alcohol en adolescentes a lo largo de un periodo de 6 años. El efecto en estos estudios estuvo mediado por la falta de monitoreo parental, estudios del grupo del doctor Barnés. Los puntajes iniciales sobre sus hogares de niños de 4 años de edad que se convertirían en bebedores problema o en usuarios de drogas 11 años después, se compararon con los de niños que no eran usuarios a los 15 años de edad. Los hogares de los adictos habían sido menos estructurados, menos organizados, con menos cohesión y afecto 11 años antes, menos reconocimiento. Además, los padres se ausentaban más física o funcionalmente y promovían menos madurez en los niños a los 4 años, que es cuando se tomó la primera medición. Una menor cohesión familiar se asocia con mayor probabilidad de que los hijos se hagan fumadores durante los siguientes 6 años, a menos cohesión familiar y expresión del afecto, desarrollar tabaquismo. El efecto ocurre aun cuando se controle la condición de fumadores de los padres en el momento inicial, es decir, pesa más la falta de cohesión familiar que el hecho de que los padres fumaran para empezar. Entre los hijos de adolescentes de padres no autoritativos, recuerden que autoritativo no es autoritario, sino lo que describimos antes. Bueno, pues los hijos de adolescentes de padres que no son autoritativos, el uso de drogas por parte de los compañeros de la cuadra, de la comunidad, de la escuela, los amigos de estos chicos, los predicen el uso de drogas y alcohol por el adolescente mismo. Fíjense qué interesante. Normalmente las familias dicen, esto te pasa por juntarte con malas compañías, pero lo que pasa es que las malas compañías deterioran menos al individuo si la familia del individuo fue sólida al respecto de las dimensiones que ya mencionamos. Es decir, el adolescente mismo desarrolla menos problemas inducidos por los compañeros si tiene este antecedente de solidez, y el efecto no ocurre en los hijos de padres altamente autoritativos, aquellos que tienen las características de interacción familiar que mencionamos antes. Un grupo de usuarios frecuentes de sustancias presentaron mayor probabilidad de describir a sus madres como frías, poco responsivas y poco protectoras cuando tenían 5 años de edad. En síntesis, sobre problemas somáticos o médicos, primero, las familias de alto riesgo se caracterizan por conflictivas y agresivas o por relaciones frías y negligentes que dan poco apoyo. Segundo, estas características
crean vulnerabilidades o interactúan con vulnerabilidades genéticas que ya traen los hijos. Estas vulnerabilidades perturban el funcionamiento psicosocial, específicamente el procesamiento de emociones y la competencia social, la competencia interpersonal. Cuarto, también perturban los sistemas biológicos regulatorios de las respuestas ante el estrés y a la larga esto va generando riesgos de enfermedades físicas. 5. Entre los sistemas biológicos regulatorios afectados destacan el adrenomedular y el hipotalámico pituitario adrenocortical. Se generan conductas defectuosas de cuidado de la salud, tales como el uso de sustancias o conductas sexuales de riesgo. La integración, juntar todos estos perfiles bioconductuales acumula por lo menos riesgos de 3 consecuencias a largo plazo. Primero, documentados, trastornos psicológicos, problemas de interacción, problemas de reacción emocional, deterioro en sesgos cognitivos, etcétera. Enfermedades crónicas graves y mortalidad precoz. Estos son entre los mejor documentados resultados a mediano y largo plazo de estos problemas. Damos a ustedes muchas gracias y si hubiera preguntas de los que estuvieron presentes en esta reunión, con absoluta confianza, ahorita tenemos un ratito para contestarlas y si no, estamos a disposición de ustedes en el posgrado de psicología y con toda confianza, si quieren, nos contactan si no tienen ahorita una pregunta específica. Los veo con cara de asustados, no se preocupen. Todo el mundo, todos estamos aquí de una manera u otra, unos poquitos, unos más, unos menos, etcétera. Pero lo importante es saber qué hacemos con el manejo del estrés. Por así decirlo figurativamente, el estrés no nos mata, nos mata lo que hacemos o lo que no hacemos con él. Lo que pasa que mucho de lo que hacemos y no hacemos con el estrés es lo que aprendimos en la crianza, es lo que aprendimos en la familia. Por eso es tan importante el que el psicólogo tenga interacciones, tenga contribuciones importantes a las prácticas de crianza. ¿Qué es lo que pasa? Yo digo, todos estamos un poquito más, un poquito menos en estas dimensiones, pero los pacientes que nos llegan al consultorio normalmente nos llegan con valores extremos de todas estas dimensiones. Por eso, nuestra responsabilidad profesional es modificar el efecto de estos valores a través de una psicoterapia que reúna las condiciones que hemos visto varias veces. Una psicoterapia basada en investigación científica, una psicoterapia basada en evaluaciones clínicas de su impacto a mediano y largo plazo. Y tercero, una psicoterapia que permita que el psicoterapeuta transfiera el control de las mejorías psicológicas e interactivas a las condiciones naturales del paciente. Cuando hacemos esto, las probabilidades de que la psicoterapia tenga un impacto positivo muy importante son muy, muy altas y de hecho esa es otra rama de investigación que también se ha sometido a prueba. Muy bien. Se los agradezco mucho. Estamos en contacto con absoluta confianza. Nos buscan si quieren lecturas adicionales, retroalimentación, referencia a expertos en cosas específicas. Y me ha dado muchísimo gusto verles nuevamente y continuaremos con esta serie de conferencias a lo largo del año. Muchas gracias y hasta luego.